Cordial bienvenida a la parte 3 del taller del método Lean Startup. Mi nombre es Pamela Chávez y siempre es un gusto saludarlos y acompañarlos generándole esta información valiosa para sus emprendimientos o negocios. Hoy vamos a hablar sobre el lienzo Lean Canvas y el Business Model Canvas, además del método Lean Startup, que vamos a tratar de visualizarlo ahora sí, que ustedes puedan ponerlo en un esquema y materializarlo de alguna forma. Y también vamos a hablar de la importancia de las métricas, de poder medir todo este proceso, de la importancia de tener indicadores y saber qué medir en este método. Así que iniciamos desde ya. Muy bien, ¿se recuerdan ustedes que nosotros hablábamos que habían técnicas que podían ayudar o complementar de alguna forma el método Lean Startup? Esto va a ser una decisión muy particular de cada uno de los emprendedores. En lo personal, a mí me gusta siempre plantear las posibilidades que tenemos y para ello siempre muestro el lienzo, el Lean Canvas y también el lienzo Business Model Canvas. Son dos lienzos muy útiles para poder crear un modelo de negocio. Y como nosotros estamos tratando en el método Lean Startup también de convertir un proyecto en una empresa, entonces también sería muy útil utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Estos lienzos nos van a ayudar, por lo menos en el tema de análisis, para ver qué camino tomar y también porque probablemente son algunas herramientas que también nosotros podemos utilizar para ir transformando o cambiando o haciendo modificaciones también de acuerdo a lo que escuchamos o a lo que estamos intuyendo o a la información que nos generan esos posibles clientes. Entonces, solo se los coloco acá para que ustedes puedan tomar la decisión también de la mano, es decir, mientras ustedes desarrollan el método Lean Startup, también consideren utilizar o indagar más acerca del Lean Canvas, porque aquí, como ustedes visualizarán, tenemos una proposición de valor única, tenemos segmentos de clientes, hay una ventaja especial, los canales por los cuales nos vamos a dirigir, tenemos un problema que queremos resolver, es decir, darle una solución. Y también, si visualizan, tenemos las métricas claves. Y algunos de estos puntos pues están determinados en el método Lean Startup. Abajo ustedes ven la estructura de costos y los flujos de ingresos. Pero lo más importante aquí es que también el Lean Canvas, o sea, este lienzo nos puede ayudar a nosotros a resolver y analizar para poder transformar también e ir moldeando para desarrollar finalmente ese modelo de negocios que queremos. Si se dan cuenta, tenemos una ventaja especial y bueno, ustedes podrán verlo, ¿verdad? Detalle, si indagan más también acerca del Lean Canvas. Bien, además de esto, tenemos el Business Model Canvas, que también yo sé que ustedes lo reconocerán. Es muy común en el emprendimiento llenar este lienzo y buscar los clientes como ustedes lo verán a la derecha. También tenemos la propuesta de valor en el centro, qué relación vamos a tener con los clientes, los canales, los socios claves que son parte de este negocio, cuáles son las actividades claves que son realmente importantes, los recursos, ya sea humano, económicos, tecnológicos que vamos a utilizar, la estructura de costos y flujo de ingresos, que si se dan cuenta hay algunas similitudes con el lienzo el Lean Canvas. Pero estas dos alternativas son importantes, las mencionamos en la primera fase, en la primera parte de este taller, para que ustedes no lo dejen ahí, sino que también lo consideren como una herramienta muy útil para poder desarrollar este modelo de negocio y también ahí nosotros podemos ir haciendo modificaciones importantes. Si se dan cuenta, hay que saber bien el segmento de clientes, la relación que vamos a tener por los canales. Lo estoy recalcando porque es muy importante la propuesta de valor, qué valor le estamos generando a nuestros clientes, que al final, pues en el método de Lean Startup, que ya vamos a regresar a él, hablamos sobre eso. ¿Cómo? Bueno, nosotros escuchando también la retroalimentación o el feedback que nos dan al presentarles el producto mínimo viable, las actividades, los recursos, como bien les mencionaba, y así sucesivamente ustedes van a poder utilizar también este lienzo, que recuerden, no es un modelo de negocio, sino que es un lienzo para crear modelos de negocios
Lo importante es que aquí también determinamos a quién nos vamos a dirigir, qué propuesta de valor realmente le estamos generando a esos consumidores o posibles clientes, cómo lo estamos haciendo y cuánto nos va a costar. Así que esto no lo podemos dejar desapercibido, independientemente de que hoy el tema toral es el método Lean Startup. Pero puede complementar o apoyar la labor que estamos haciendo al diseñar también este tipo de prototipos o moldear o transformar esta idea de negocio. Muy bien, ahora sí, volvemos al tema. Tenemos el ciclo Lean Startup y aquí lo importante es que ya lo podemos visualizar. El punto fundamental de la metodología Lean Startup es la velocidad. Ya lo habíamos hablado, la velocidad a la que damos vueltas al proceso de idear, experimentar, medir, decidir y vuelta a empezar en un ciclo sin fin. Volvemos a idear, volvemos a experimentar, volvemos a medir, tomamos decisiones importantes y volvemos a empezar. Y ustedes, como bien ven en este diagrama, tenemos el crear a la derecha, ahí vamos a iniciar, vamos a crear este producto mínimo viable para poder lanzarlo al mercado. Y luego nosotros, abajo en la parte inferior, ustedes ven medir, tenemos que medir lo que estamos proponiendo, esa propuesta que lanzamos como un prototipo, tenemos que medirla. Luego nosotros vamos a aprender, es decir, vamos a tener al final un aprendizaje validado. Y en el centro ustedes pueden visualizar que tenemos minimizar el tiempo total en el ciclo. Queremos minimizar el tiempo total en este ciclo. Velocidad. Vamos a cortar esto para poder rápidamente tomar decisiones y eso lo hacemos a través de los datos, de la data, de la información que nosotros estamos obteniendo de esos posibles clientes. Y hay que saber escuchar para luego poder ingeniar y transformar ese producto mínimo viable con esos cambios y lanzarlo nuevamente al mercado. Este ciclo se repite una y otra vez y lo importante es que podamos desarrollar buenas hipótesis y a eso nos referimos, por ejemplo, si yo tengo una hipótesis, por ejemplo, de que en Internet o a través de las redes sociales, mejor dicho, a través de las redes sociales, la gente compra ropa. O sea, una cantidad de personas compra ropa, digamos, de clase media a través del Instagram, por ejemplo. Esa es una hipótesis. Yo debería abrir o experimentar a través de apertura de una cuenta corporativa o una cuenta de una tienda en línea y poder mostrar algunas piezas en esa página, en ese Instagram, ¿verdad? En mi cuenta. Luego voy a obtener información, ¿verdad? ¿Qué voy a medir? Por ejemplo, cuántas personas visitaron, pero yo quiero en ventas saber cuántas personas compran. Y así sucesivamente, pues voy obteniendo también comentarios de las personas que están ahí, información relevante, para luego nosotros poder analizar esa información y transformar algo o comprobar que esa hipótesis es válida o si no es válida, pues tendríamos que pivotar. Tenemos que transformar o hacer cambios sustanciales a ese producto o ese servicio que estamos implementando o vamos por un cambio menor. Pero sí tenemos que aprender a analizar la información para volver a empezar el ciclo. Ustedes se van a encontrar con muchos diagramas sobre el método Lean Startup, pero prácticamente es lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos una hipótesis, tenemos un producto mínimo viable, hacemos una prueba con los usuarios, tal como les he mencionado sobre esta página o tienda en línea a través de una red social. Recopilamos esos datos, analizamos los resultados y comprobamos si esa hipótesis es válida o no y si tenemos que hacer algunos cambios importantes para transformar ese producto mínimo viable. Valoramos en el método Lean Startup las ideas, el diseño, por eso les hablo mucho del ingenio. El diseño es muy importante, diseñar el producto, ese producto de bajo costo, pero que es fundamental. Tenemos que medirlo y obtenemos datos y aprendemos. La generación de ideas es muy importante también, cómo lanzamos nuevamente al mercado transformado ese producto mínimo viable.
Bien, ahora, conociendo el ciclo, ya habíamos abordado también los 5 pasos fundamentales y que ahora lo vimos visualmente a través de ese diagrama. Es importante que también valoremos o comprendamos la importancia de las métricas. Las métricas claves en una startup, como por ejemplo, la métrica, o sea, las métricas son las clave para la toma de decisiones de una startup. Necesitamos medir. No podemos obviar la gran importancia y relevancia que tienen estos indicadores y que nosotros podemos tomar decisiones en base a esa respuesta que obtenemos o a esa medición. Algunas métricas de una startup pueden ser, por ejemplo, la adquisición por fuente, que mide el número de clientes o usuarios, dependiendo del modelo de negocio que hemos atraído, segmentado por fuente, y eso lo que nos indica es el volumen de interesados que potencialmente podemos transformar en clientes según de dónde viene cada interesado. Es importantísimo para muchos negocios saber eso, el número de personas que están interesadas. Aquí no estamos hablando de clientes que ya compraron, sino de interesados que potencialmente pueden transformarse en clientes, según de dónde viene cada interesado. Eso se le llama adquisición por fuente. Otra métrica es la activación, que mide nuestra capacidad para convertir a un potencial interesado en un cliente potencial. Imagínense, todavía estamos hablando de potencial interesado en un cliente potencial. El porcentaje de potenciales interesados que han hecho la acción que nosotros consideramos necesarias para convertirse en un cliente potencial, sea este registrarse en una plataforma, descargar una app o abrir la puerta de nuestra tienda. Qué importante es saber quién llega a nuestro establecimiento, sea un establecimiento online o presencialmente. Abre la puerta como literal dice en la descripción. No significa que vamos a medir compras todavía o ingresos. Estamos hablando de registros. Muchas personas descargan apps, por ejemplo, pero nunca las utilizan. Y eso deberíamos comprender la razón o el por qué sucede esto. Es importantísimo entonces por qué llegan 100 personas a nuestra tienda en línea y nos compran 3 o por qué llegan 50 y nos compran 40. Tendríamos que analizar también este indicador, que es muy importante. Otro es la retención y es una métrica que indica lo pegajoso que es el producto o servicio que hemos diseñado y lo mucho que se usa por los clientes o la frecuencia de compra e indica lo útil y necesario que es para ellos y lo enganchados que están al producto. Esto de retención, aquí sí estamos hablando de una frecuencia, ¿verdad? Estamos hablando de el producto o servicio que hemos diseñado y lo que usan, o sea, cuánto se usa o la frecuencia en el que compra. El tema de retención es muy importante también medirlo porque vamos a medir después también, puede ir unido a otras métricas también importantes para que lo consideren ustedes como emprendedores. La conversión es otra métrica, es una de las más conocidas y esta mide el porcentaje de potenciales interesados, es decir, de adquisición, que finalmente terminan siendo compradores, o sea, que convierten una adquisición y finalmente terminan comprando, o sea, monetizando. Es un indicador que nos dice el porcentaje de clientes que les hemos conseguido vender del total de tráfico público objetivo al que hemos conseguido interesar. Entonces, esta métrica también es importante que nosotros podamos reconocerla y analizar si es posible o si es lo que queremos medir. También tenemos otra como el costo de adquisición por cliente, que indica cuánto nos ha costado atraer en promedio a un cliente, que estamos hablando de clientes nuevos, durante un periodo de tiempo que analizamos. Imagínense, a veces estamos detrás de un cliente todo un año y no logramos cerrarlo. Pero al final, digamos que de enero a diciembre nosotros logramos cerrar a ese nuevo cliente. Pero ¿cuánto nos ha costado atraer en promedio a un cliente nuevo durante un periodo de tiempo? Y es una comparativa que se relaciona con otros periodos y podemos hacer comparaciones de costos de adquisición con la competencia. Lo podemos comparar por meses, por años y demás. Es una métrica muy útil para los emprendedores. Ahora bien, tenemos aquí nada más una imagen que habla sobre las marcas significativas, que las marcas significativas generan KPI significativamente más altos. Pero les quería mostrar qué podemos medir. En este punto
La impresión general es importante medirla, o el intento de compra, pero eso no significa que son clientes. El intento de compra de no clientes y es diferente al intento de compra de clientes. La abogacía o los precios especiales y este tipo de promociones. Entonces, van a variar definitivamente los intereses de cada uno de los empresarios o emprendedores que se encuentran en esta sala, aquí conmigo, porque los intereses, dependiendo del producto y servicio que tenemos, vamos a inclinarnos hacia una métrica o hacia otra. Hay quienes sí les importa mucho el tema de la reputación o de la imagen o de la impresión general. Otros no, otros quieren medir realmente el intento de compras que se tienen. Y bueno, ustedes pueden elegir y tomar sus propias decisiones. Aquí voy a concluir con que la mayoría de las métricas están conectadas entre sí, algo que no solo es normal, sino coherente, ya que describen varios aspectos del ciclo de vida de los clientes de una startup. Pero lo más importante de las métricas, de los complementos con este tipo de herramientas y al final del ciclo, es que logremos tomar la decisión de experimentarlo. Eso va a ser lo más importante que como emprendedores podemos hacer. Tomar la decisión de voy a utilizar el método Lean Startup, voy a utilizar métricas idóneas de acuerdo también a las hipótesis que hemos querido realizar, validar, medir y al final pues tener ese aprendizaje validado para volver a empezar el ciclo y poder lanzar o relanzar el producto o servicio que queremos. Con eso pues yo finalizo en esta oportunidad agradeciéndoles a todos y los invito para que me acompañen también en la parte final, es decir, la fase o la parte 4 de este taller de Lean Startup. Gracias por haberme acompañado en este recorrido sobre el método Lean Startup. Gracias por su presencia, pero ahora queda de su lado poder implementar toda la información que les hemos generado. Recuerden, mi nombre es Pamela Chávez y quien emprende aprende, quien innova avanza. Nos vemos pronto.